Bienvenidos amigos a este top 7 sobre los mejores equipos laptop ultraligeros, también conocidos como Ultrabook. Algo importante es que si por ejemplo cogemos 1000 euros, comparamos un equipo Ultrabook versus un equipo gaming o un equipo normal, este último suele ser más rápido. ¿A qué se debe básicamente? Porque los componentes tienen un TDP más alto, suelen tener mejores tarjetas gráficas y esto hace de que el rendimiento suba muchísimo. A lo cual, si es para edición de vídeo, diseño 3D, ten en cuenta que un equipo gaming de este mismo presupuesto en 1000 euros renderiza mucho más rápido un vídeo. Sí que es cierto que tenemos ultrabooks o ligeros muy rápidos, la verdad, teniendo en cuenta las limitaciones que tienen en cuanto al peso, pero pocos tienen un rendimiento súper alto o algo así, más que nada para que lo tengáis en cuenta. Así que bien, como siempre, de todo lo que hablo o comento está en la descripción y empezamos. Puesto número 7. Uno sin duda de los más económicos a día de hoy es el Asus VivoBook 14 con lógicamente 14 pulgadas y un Intel Core i7 de la 11ª generación, es decir, 1165 G7. Incorpora los nuevos Iris Xe Graphics, que son básicamente los gráficos integrados de Intel. Dispone únicamente de 8 GB de memoria RAM y 512 GB SSD. La pantalla en este caso es Full HD del tipo IPS. Tiene Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, una cámara frontal HD. Generalmente no incorpora sistema operativo, para que lo tengáis en cuenta. En cuanto a la conectividad, no está mal un par de puertos 3.0 USB, dos puertos USB 2.0 tipo A, puerto HDMI, un lector de tarjetas, pero no incorpora Thunderbolt o puertos ultra rápidos. Y puntos negativos quizás la memoria RAM, 8 GB a día de hoy limitan según qué uso. Los gráficos integrados de Intel, que son los Iris Xe, desde mi punto de vista no están mal, pero tampoco están a la altura de Vega de AMD o de por ejemplo una Nvidia básica MX 450, así que es un equipo Ultrabook bastante básico. Y por último, el peso es de 1.4 kilogramos. Puesto número 6. El MSI Moderno 14 en español es una de las opciones más vendidas a día de hoy. Se debe a que es un equipo muy completo. Incorpora el mismo i7 1165 G7, pero con 16 GB de RAM, es decir, 8 GB más al Asus. De almacenamiento también tiene 512 GB SSD y lo mejor es que incorpora una Nvidia MX 450 que os he mencionado hace un momento. Esta tarjeta gráfica, a pesar de tener únicamente 2 GB, es muy superior a la tarjeta gráfica que incorpora este i7, así que ofrece mucho más rendimiento que el Asus VivoBook. Sin embargo, añado que esta tarjeta gráfica tampoco es un pepino o algo así, más bien es una tarjeta gráfica sencilla para edición de vídeo 1080p, edición de imágenes, maquetación web, redactor, trabajos y todo eso. A lo que voy es que no es una tarjeta gráfica para jugar con altas calidades y muchos FPS. En cuanto al Wi-Fi tenemos 5G con doble antena y Bluetooth 5.0. En cuanto a la conectividad de este MSI, tenemos un puerto Type-C, USB 4, DP o DisplayPort y el famosísimo puerto Thunderbolt 4, que tiene, como ya he mencionado en varios vídeos, una transferencia de datos increíble. El panel en este caso es 14 pulgadas, Full HD y también IPS. Tampoco suele incorporar sistema operativo, pero bueno, muchos fabricantes permiten sistema operativo, pero pagando la diferencia. El peso de este MSI es de 1.3 kilogramos, 100 gramos menos que el Asus y además es más potente. Puesto número 5. La verdad es que este equipo es un poco peculiar debido básicamente al peso, pero en cuanto al rendimiento es un equipo inferior al MSI Moderno que os he mencionado en el puesto número 6. En este caso, el LG Gram de únicamente 1 kilogramo, 999 gramos, incorpora el i7 también de 11ª generación 1165 G7 con 16 GB de memoria RAM, de almacenamiento SSD tenemos 512 GB y la pantalla es de 14 pulgadas. Con una resolución WXGA, que básicamente es 1920 x 1200, tipo de panel IPS. Las memorias RAM, por cierto, en este equipo vienen muy subiditas a 4266 MHz en doble canal. También incorpora un slot M.2 para otro disco duro NVMe, es decir, doble disco duro, y permite un máximo de 4 TB. La gráfica es básicamente la integrada con el i7, la Intel Iris Xe también, que soporta 4K a 120 Hz, que bueno, no creo que este equipo en ningún juego alcance estas frecuencias, pero bueno, está ahí, ¿no? Imagino que tendrá algún fin, ¿no?, esta frecuencia, pero bueno, los gráficos realmente no son tan potentes como para mostrar un videojuego a 4K y 120 Hz, simplemente es un dato curioso. Proporciona Wi-Fi 6, 5 GHz, tenemos Bluetooth 5.1, la cámara también es HD, y en cuanto a la conectividad tenemos dos puertos USB 3.2, un par de puertos USB 4, compatible con Thunderbolt 4 como no, un puerto HDMI y una rotura de tarjetas más una toma de auriculares.
El peso, como he mencionado, es de 999 gramos y es un equipo, la verdad, muy ligero. Eso sí, hay otro Asus que si buscáis el tema de peso, que bueno, la diferencia son 4 gramos menos, pero existe un Asus un pelín más ligero que este LG, a lo cual este equipo no es el más ligero a día de hoy. Puesto número 4. Como no, Apple debe estar por supuesto en este top, el MacBook Pro con el famoso chip M1. Añado que este equipo va a ser actualizado en teoría a finales de año según según las filtraciones. Aparte del chip M1, tenemos 8 GB de memoria RAM o 16, súper recomendados. De almacenamiento recomiendo los 512 GB, por supuesto, de SSD. Y ya sabéis que Apple quizás los precios son un poco más subiditos, pero incorpora un panel de muy alta calidad IPS con resolución 2560 x 1600 y una densidad de píxeles de 227 ppi. Vamos, que se ve súper bien. Como ya comenté en otro vídeo, el tema de resoluciones tan grandes en paneles tan pequeños quizás es un tema un poco relativo de cada uno. Lo que sí cambia en este panel es básicamente la calidad, como tiene una densidad muy alta de ppi, una tecnología IPS avanzada e interpreta muy bien el tema de colores. La pantalla de este Mac es de 13 pulgadas y también tenemos una variante con 16 pulgadas, pero bueno, en ese caso no utiliza el M1. Tiene un par de puertos USB 4 o Thunderbolt compatibles hasta los 40 GB de transferencia, que es básicamente lo máximo en este tipo de puertos. En cuanto al Wi-Fi también tenemos Wi-Fi de sexta generación, 5 GHz como no, Bluetooth 5.0 y la cámara en este caso es también HD. En cuanto al audio tenemos un certificado Dolby Atmos que se utiliza mucho también en los televisores de gamas medias altas, en PC y en las consolas de Microsoft. El peso de este MacBook Pro es de 1.4 kilogramos, bastante más pesado que el LG pero mucho más potente y como ya sabéis amigos una calidad de acabados materiales muy superior, pero bueno, lógicamente la diferencia se paga. Puesto número 3. Razer o Razer, como lo queráis llamar, Book UHD Plus. Esto lógicamente por el panel que es 4K, pero vamos por partes. Tenemos el i7 1165G7 con 16 GB de memoria RAM y 512 GB de SSD. La pantalla en este caso, ojo, es de 13.4 pulgadas y esta pantalla es táctil. Me parece un equipo muy bonito, con unos marcos muy reducidos, con un teclado blanco retroiluminado en color verde y un gris que la verdad creo que queda muy bien y una calidad general muy buena. Tiene la certificación Intel Evo, la pantalla como he dicho en este caso es UHD Plus con una resolución de 3840 x 2400. Los modelos de memoria RAM también vienen muy subiditos en Dual Channel, 2x8 GB a 4267 MHz. Soporta como no Wi-Fi 5G, Bluetooth 5.1, la webcam en este caso también es HD. En cuanto a la conectividad tiene dos puertos USB-C Thunderbolt 4, un puerto USB-A 3.1, generación 1 y un puerto HDMI 2.0. En este caso sí tiene Windows 10 y su peso es de 1.4 kilogramos. El único punto negativo desde mi punto de vista es que no tiene GPU o tarjeta gráfica dedicada y por este precio creo que no estaría mal al menos una MX 450 o una 1650 Ti, pero bueno, ya es una opinión personal. Puesto número 2. El MSI Prestige 14 es una opción muy interesante. Está en el segundo puesto porque desde mi punto de vista tiene algunas mejoras muy interesantes. Lo primero es que tiene un i7 de 11ª generación también, pero en este caso es el 1185G7, es decir que es ligeramente superior al 65G7 sin que sea muy grande la diferencia, pero bueno, se agradece de que sea lo mejor posible. En este caso también tenemos 16 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento NVMe. El panel en este caso también es de 14 pulgadas UHD con una resolución de 3840 x 2160 con una calidad de imagen muy buena. Este incorpora una tarjeta gráfica dedicada, la Nvidia GTX 1650 Ti Max-Q. Esto del Max-Q hoy en día no se suele utilizar mucho, que es como una especie de certificado entre comillas, ya que dentro de este modelo o otros de Nvidia existen diferencias del TDP, entonces hay Max-Q, Max-P y otras variantes que básicamente indican la potencia. Y esto, bueno, actualmente, como se dijo que era muy lioso este sistema y todo eso, además algunos fabricantes le ponían Max-Q o Max-P a modelos que en realidad no lo eran, a día de hoy ya no se utiliza tanto. Aún así, una 1650 Ti está muy bien, tanto para jugar algunos videojuegos, trabajar, no es tampoco una RTX 3060 o 3070, pero en equipos compactos es lo que se suele incorporar. Tiene Wi-Fi de sexta generación 5G con doble antena, Bluetooth 5.0. En cuanto a conexiones, tiene dos puertos Type-C USB 4, un lector de tarjetas y un puerto USB 2.0. En este caso también tenemos sistema operativo y el peso es de 1.29 kilogramos. Esta opción de MSI no está nada mal, sí que es cierto que el M1 de Apple es más potente, pero en este caso tenemos tarjeta gráfica dedicada, así que según el uso de cada uno es una opción muy atractiva.
Y bien amigos, vamos con el puesto número 1, que adelanto que es un modelo muy peculiar y por supuesto nada económico. Sería el nuevo Asus ROG Flow X13 de 13.4 pulgadas con panel táctil, plegable además o que se puede doblar. Y en este caso tenemos un procesador AMD Ryzen 9 5980HS, vamos, un pepino con 32 GB de memoria RAM, de almacenamiento 1 TB NVMe. El panel en este caso es WUXGA, es decir, 1920 x 1200 a 120 Hz y tipo de panel IPS, nivel IPS, que es muy parecido al IPS normal, pero es una tecnología un poco mixta para obviamente ofrecer estos 120 Hz. La tarjeta gráfica incorpora una 1650 de 4 GB y además también incorpora una eGPU. Básicamente es una tarjeta gráfica externa al equipo, aparte de la que ya tiene por dentro. La externa o eGPU sería una RTX 3080, es decir, es un pepino, pero no está dentro del equipo. Podemos llevarlo por ahí para trabajar con la 1650, presentaciones, programación o lo que sea, y luego en la mochila o en casa tendríamos la 3080 para lógicamente jugar a lo que nos dé la gana. Tiene también Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.1, la cámara es únicamente HD, que bueno, esto se puede mejorar teniendo en cuenta más que nada el precio. En cuanto a conexiones está el puerto ROG XG, que es donde se enchufa la GPU externa o la eGPU, un USB generación 2 3.2, dos puertos Type-C, también tiene un puerto de auriculares. En cuanto a conexiones podría estar mejor. Incorpora Windows 10 Home y el peso sin la eGPU es de 1.3 kg. El precio, por cierto, de este equipo es de 3.600 € y está en este top en el puesto número 1 por lógicamente el peso y aparte la potencia que podemos tener en casa o donde esté la eGPU. ¿Es poco práctico? Sí. ¿Existen mejores alternativas con un poco más de peso? Sí. Y entonces diréis, ¿por qué está en este puesto? Pienso amigos que si reducieran un poco el precio a este equipo sería sin duda una opción muy interesante, ya que tenemos ligereza cuando la queremos y además en casa para jugar a 4K o lo que sea tenemos la eGPU. Esta idea personalmente a mí me gusta. Por lo que vale, ahora mismo nos podemos comprar un equipo que está muy bien en torno a los 1000 € ultra fino y en casa por 2500 € tenemos un pepino de PC, así que es un poco complicado, ¿no? ¿Qué preferimos? Que sea lo más portable posible, que sea lo más pequeño posible, que además tenga lo que es la RTX o que tengamos una torre tradicional de toda la vida, más un equipo ligero. Os lo dejo en vuestras manos. Así que compartir qué pensáis de este tema. Espero que este vídeo os haya gustado muchísimo. Por favor, apóyame con un gran like, suscríbete al canal si no estás suscrito. Muchas gracias de nuevo y un fuerte abrazo.